cordial saludo, estimados estudiantes del grupo de Ética 3. En esta oportunidad, dado que no logramos completar el tema de la clase por la participación que tuvimos de parte de SAE, es importante que ustedes logren entender y comprender, ¿verdad?, esta presentación de la historia de la ética, que va a ser parte de lo que ustedes van a ir viendo y van a ir también analizando y finalmente va a ser evaluado. De tal manera que retomamos, ¿verdad?, justamente la historia de la ética, la parte moderna, en donde tenemos a Nietzsche, todo este tema de la crítica fuerte a la ética de su tiempo, aparte de la axiología como tal, y empezamos a ver toda esta predicación del nihilismo activo, consumado, ¿verdad?, que tiene todo que ver con un poco el retroceso a la época clásica griega, y empieza pues todo ese tema de reflexión, ¿verdad?, de negación a estas creencias, principios morales, religiosos, políticos. Entonces ahí atravesamos por Marx, donde también hay una lógica fuerte, no solamente de parte y aporte filosófico, sino también económico, y plantea algunas ideas éticas relacionadas a un hombre libre y liberado de los medios de producción, y donde justamente se vincula con toda esa parte de la transformación del mundo para que realmente las condiciones de la humanidad pues sean mejores, desligadas de la desigualdad y la injusticia. Luego pasamos a Moore, y aquí viene todo el tema del institucionalismo, donde empieza todo este tema de la filosofía analítica, y aquí pasa toda esta parte de reflexión que la ética solo se puede construir en lo plano de lo valorativo, lo bueno o valioso solo se capta por la intuición. Entonces ahí viene toda esta parte del sentido común, las cuestiones del conocimiento que permiten esa aproximación. Avanzando en este sentido, nos encontramos también con el emotivismo. En este sentido, la ética no se puede decir o expresar, se tiene que mostrar y se puede captar emotivamente. Aquí empezamos a ver también la valoración, ¿verdad? No es la creencia o el conocimiento, sino justamente la emoción. También tenemos el prescriptivismo, que aquí viene toda una teoría ética, donde Hart empieza a plantear algunos elementos también en la lógica moral, y el tema de justamente del debe, ¿verdad? Existe un principio implícito que se aplica a todas las situaciones. Entonces podemos hacer un análisis, y a través de ese análisis pues permea a lo largo de otras situaciones similares. Pasamos a todo el tema del descriptivismo y el neonaturalismo, y aquí también ya viene todo un llamado a esta distinción de los adjetivos atributivos, de lo que es bueno y lo que es malo, y también la existencia de una realidad que está enraizada en Dios, y que Él es el hacedor, ¿verdad?, final de la verdad, y que Dios es la verdad. Cómo se va cerrando esta parte de la ética moderna, también con todo este tema de la ética discursiva, a principios de los 1900. Tenemos a dos autores famosos, definitivamente de primer nivel, donde empieza todo el tema de esta ética ideológica, comunicativa y de responsabilidad solidaria. Y retoman algunos autores y empiezan a insistir en este tema del discurso, o también de lo razonable, la comunicación, el diálogo, la responsabilidad, la solidaridad. Entonces aquí tenemos también este componente. Entonces tenemos estos tres grandes áreas, ¿verdad?, tres grandes épocas. Por supuesto, podríamos hacer un estudio mucho más extenso, sin embargo, pues por temas del contenido y de lo que debe abarcarse y de la importancia de la aplicación de la misma, pues hemos dejado algunas éticas, por ejemplo, en Egipto, y todos estos factores que también son importantes. Sin embargo, seguimos, ¿verdad?, con la posmodernidad como tal,
Y para ello, pues tal como habíamos acordado, queda una tarea, ¿verdad?, sobre la ética de la posmodernidad. Y ustedes tienen que hacer esta participación en equipos y a partir de lo visto, de lo analizado, usted va a sacar estos 3 puntos centrales. Si usted quiere ahondar más, pues por supuesto es excelente, usted puede aportar sin duda a estos componentes. También con esto aparece otro elemento importante de los orígenes y sistemas éticos. En esto aparece también toda una reflexión sobre la importancia de cómo se vinculan estos. Y van apareciendo todo el platonismo, y fíjense, es todo esto que hemos visto, ¿verdad?, a través de las épocas, pero con sus respectivos corrientes principales y sus respectivos autores. Se los he puesto aquí para que ustedes puedan ver un poquito más demostrados, ¿verdad?, como tal, y un poco menos amplios, como lo vimos en las láminas anteriores. Pero tenemos los sistemas, tenemos las épocas y tenemos los principales representantes. Cuando vamos viendo esto, tenemos entonces en la época antigua estos sistemas, ¿verdad?, que tienen que ver con el platonismo, el eudemonismo, los estoicos y sus representantes principales. Y cómo es que se va reflexionando toda esa teoría. Platón hereda todo este tema de Sócrates, el alma humana, esas 3 partes de lo racional, lo irascible, lo concupiscible, todo esto, y cómo es que esas virtudes que se está solicitando, deseando, que tienen que ver con la prudencia, la moderación, todos estos aspectos. Por otra parte, tenemos también toda la visión de la felicidad como fin último, ese tema de la ética y la política como inseparables, y toda la parte de la felicidad, todo esto de la sabiduría, de la elección, de la moderación, y también de que, y aquí aparece ya esta lógica, que de hecho lo hemos tenido hasta en estas épocas más recientes, que cada cual es feliz cuando cumple esa misión. Este ser virtuoso, feliz, ¿verdad?, aparecen los estoicos también con todo esto, Zenón de Sitio, y todo esto de todo está en las manos del destino. Y aquí se fortalece todo el tema de la verdad, la felicidad, es realmente sentirse libre de toda perturbación exterior y ser independiente y con esta tranquilidad interior. Entonces aquí tenemos como ya más ubicados, ¿verdad?, la época, el sistema, quién es el principal representante y la teoría. Tenemos también la época medieval, ya hablamos también de estos representantes, ya hablamos del cristianismo, cómo empieza a tomar un papel importante en la Edad Media y cómo se fundamenta en el amor, la felicidad como ese reencuentro con Dios, y justamente basándose en los mandamientos y las bienaventuranzas. Aparece también desde el lado del voluntarismo de San Agustín y desde el lado del intelectualismo de Santo Tomás, ya puntualizando un poco más la lógica que representa ese sistema dentro de esa teoría, ¿verdad?, de cada autor. Y tenemos desde San Agustín todo el tema de que el pecado ha torcido esa actitud del hombre y lo aleja de esa felicidad como esa conseguir vislumbrar todo el tema del bien. Y por el lado de Santo Tomás de Aquino, todo el tema de la razón, la rectora, ¿verdad?, la felicidad, esa perfección de conseguir lo que se necesita y cómo es que eso se logra con esa razón. Asimismo, pasamos también a todos estos representantes, y fíjense, Santo Tomás de Aquino plantea en el naturalismo ético, plantea también toda esta parte de esta teoría ética que defiende la existencia de la moral natural, universal, y de lo que está bien y lo que está mal. Este es un filósofo que se mantiene con esta convincente visión del ius naturalismo ético. Y también es importante retomar que
este autor, este representante, plantea a Dios como ese ser creador del ser humano con su imagen y semejanza, y por lo cual pues es posible hallar fundamentos de la moral en ese ser superior. Aparece también todo este tema de la ley eterna, de la ley divina, ¿verdad? Y que justamente las personas en su interior hay una ley natural que determina lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Por esa conexión. Tenemos también en la época moderna el sistema como tal llamado formalismo, y cuyo representante pues es Kant. Ya hablamos de Kant como este representante del deber ser, una de sus principales obras como la crítica a la razón pura, muy buena, y divide esta historia de la ética en heterónoma y autónoma. Critica y rechaza las éticas materiales, las heterónomas, porque estas reducen todo lo bueno moralmente a otro tipo de bien, es decir, placer, felicidad, y no concibe la voluntad autónoma. Esto justamente tiene que ver con el deber ser, el fundamento de la moral, otra vez está en la razón, retoma esto de sistemas anteriores, y que lo único bueno es la voluntad, que es la que actúa por deber, no por utilidad, y es lo que es lo mejor, lo que sabemos que es lo mejor. Entonces tiene que ver también con todo este tema racional. Por otra parte, aparece también en la parte contemporánea esta visión utilitarista, la felicidad mayor para el mayor número de personas, el hedonismo social, y todo el tema de que realmente el móvil de la conducta humana es el placer. Aparece Bentham y aparece también John Stuart Mill, también muy famoso, uno de mis favoritos también. Y tenemos aquí estas teorías. Por el lado de Bentham tenemos todo el tema de la virtud auténtica, como este hábito de calcular bien entre los placeres y dolores para no dejarnos llevar por el momento. Tiene que ver con un carácter individualista, esta visión de ética, y esa aritmética de los placeres. ¿Qué significa esto? Que el placer es susceptible a la medición, porque todos los placeres son iguales en cualidad, y esos placeres pueden compararse entre sí para alcanzar un máximo placer. Y ojo, esos placeres quizás no vistos como en la actualidad, ¿verdad? Como solo beneficio y goce de la carne, sino justamente como esos placeres como oposición al dolor. Entonces, John Stuart Mill también afirma que esos placeres no se diferencian por la cantidad, sino que por la cualidad. De hecho, él supera esa reflexión y empieza a hablar de superiores e inferiores. Su utilitarismo es calificado como idealista porque valora los sentimientos sociales, ¿verdad? Y ahora esto nos puede parecer risible, pero justamente dice, bueno, toda la sociedad puede justamente ir reflexionando, ir pensando en esta visión ampliada. Hay que sacrificar, ¿verdad?, su felicidad por la felicidad común, que es lo que diferencia del hedonismo comunista. Asimismo, pasamos por la actual moderna y postmoderna, toda esta parte de la filosofía analítica, ya hablamos de Moore, y hay también una representación famosa por este círculo de Viena, los positivistas lógicos, y en esta parte de Moore, la metaética, toda esta defensa del sentido común, considera el placer, la exención de dolor, que son los únicos que realmente son deseados como fines. Plantea la falacia naturalista, o sea, lo bueno es algo indefinible, no confundir algo que es bueno con lo bueno. Entonces hay que como calificar e interpretar eso. El intuicionismo también aparece ahí como esa concepción filosófica que defiende la propiedad de la intuición. Eso también se retoma de otros autores, ¿verdad? Y en el Círculo de Viena aparece toda esta parte de que las proposiciones éticas no eran empíricamente beneficiables porque poseen una carga efectiva. Entonces, lo bueno es una noción que no se puede explicar. O sea, lo que es bueno para unos puede no ser bueno para todos, ¿verdad? Entonces, empezar a definir todos esos términos éticos, pues a veces puede generar toda esta concepción de cáscaras vacías.
Siempre dentro de esta filosofía analítica aparece el emotivismo con Charles Stevenson, y aquí viene también un poco de refuerzo que no solo tienen la ética estos significados emotivos, sino que también se pueden expresar estas emociones y provocando esas emociones en otros. En la ética axiológica o de los valores aparece ya toda esta parte de imponer estos valores, estos conceptos éticos son pseudos, ¿verdad? Conceptos, y por ende no se pueden analizar, pero sí se puede reflexionar sobre la naturaleza y el sentido y el concepto del valor. La ética discursiva, que ya vimos un poco de eso, ¿verdad? Hereda toda esta parte de Kant, retoma todo este criterio kantiano formulado sobre la validez del deber ser, de la ley universal, y empieza a construir sobre eso y empieza a hablar de una situación de diálogo. Es decir, se deben de cumplir una serie de requisitos para establecer esas normas. Por un lado, todos los afectados de la misma norma deben de participar en el discurso. O sea, no solo las autoridades que toman la decisión, sino que todos aquellos que participan. Todos estos participantes deben de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades de argumentar, defender las posturas. No se puede existir justamente de una manera en donde no sea parte, ¿verdad? Toda esta reflexión y argumentación y posturas. No debe haber coacción de ningún tipo y debe de estar justamente el diálogo como finalidad en ese entendimiento. Entonces aquí les dejo también algunas reflexiones para que ustedes comenten como equipo, y aquí un poco ya decimos un poco más ampliado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me hago la pregunta, ¿qué debo hacer? Entonces, por una parte podría ser la respuesta, debo actuar de acuerdo a las normas, o debo hacer esto porque esto es lo bueno. Entonces, ahí hay un tipo de ética justamente que está permeando esa respuesta, y desde el lado formal o desde el lado material. Entonces, ahí está también, y quiénes son estas teorías éticas que lo fomentan o que lo explican de mejor manera. Entonces, ahí está. Se las dejo para que ustedes reflexionen, mediten con su equipo, ¿verdad? A manera de discusión. Y ustedes ya saben también, tendríamos este control de lectura. Sobre esto vamos a conversar la próxima clase para que ustedes también retomen la importancia de esta vivencia y cómo se aplica en la actualidad. Y ahí les dejo algunas referencias bibliográficas. Sin más, pues con esto terminamos y decidimos en ese sentido pensar, reflexionar en todo este tema ético como tal. Cerramos entonces este tema 1.2 y 1.3 de la descripción de la historia de la ética y sus principales referentes y el origen y sistemas éticos como tal. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.